con todo su equipo. Es un honor darte la bienvenida, psicólogo Edgardo, a la conferencia magistral titulada Riesgos psicosociales de la conducta suicida, organizada por la Universidad Autónoma de Campeche a través de la Facultad de Humanidades. Agradezco la presencia de los estudiantes de la licenciatura en psicología y el docente interesado, ya que es un tema de relevancia social y humanitaria. Esta actividad se enmarca dentro de la asignatura de riesgos psicosociales, el cual se promueven espacios de reflexión sobre problemáticas actuales que impactan directamente a la salud mental. Estos espacios permiten no solo adquirir conocimientos teóricos, sino también desarrollar una mirada crítica, sensible y comprometida con la realidad social. Hablar de la conducta suicida no es sencillo, pero es absolutamente necesario. Nos enfrentamos a una problemática compleja, multifactorial y profundamente influenciada por el entorno social, cultural y emocional de las personas. En este sentido, los riesgos psicosociales juegan un papel fundamental en la aparición y mantenimiento de la conducta. Como futuros profesionales de psicología, es fundamental comprometer que el suicidio no se explica únicamente desde lo individual. Estudiar los factores que nos permiten anticiparnos al riesgo, identificar señales de alerta y diseñar intervenciones más efectivas es parte de nuestra labor. Sin más preámbulos, les invito a reflexionar, cuestionar y participar activamente en este espacio de aprendizaje, dándonos la palabra al psicólogo Edgardo Flores. Edgardo es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia, esposo y padre de 2 hijos y una niña. Hijo pródigo, estudiante permanente del tema de suicidio, destacado en el cursar el diplomado de mente suicida de la Asociación Mexicana de Suicidología. Aunque cuenta con otros cursos y talleres sobre el tema del suicidio y afines. Fue fundador y primer presidente hasta el 2024 de la Asociación Yucateca de Suicidología AC. Fue socio de la Asociación Mexicana de Suicidología en el 2022. Actualmente forma parte de Papageno, Asociación de Profesionales para la Atención y Posvención del Riesgo Suicida en España. Ha participado en comités tales como la Comisión de Salud Mental del Ayuntamiento de Mérida 2022-2024, así como la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Yucatán en el 2024. Ha colaborado con diversas instancias gubernamentales, educativas y privadas para la aplicación de herramientas de prevención de suicidio. Ha impartido diversas pláticas y talleres a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. Fue asesor para el desarrollo del protocolo de actuación frente al riesgo suicida en México de Coca-Cola, FEMSA, y actualmente brinda atención psicológica a las y los colaboradores de la empresa que presentan condición de riesgo. Fue reconocido como ciudadano del año 2024 por los consejos consultivos del Grupo Salinas del Sureste por la labor realizada en la prevención del suicidio en Yucatán. Actualmente promueve la Red Nacional de Ciencias y Estudios de Riesgo Suicida, RENACERS. Es el representante estatal de Yucatán de la Red Nacional de Guardianes para la Prevención del Suicidio, basado en el modelo Espera, Hablemos de Suicidio. Es el titular del Comité de Prevención y Atención al Suicidio de la Sociedad Yucateca de Psicología Basada en Evidencia, AC. Colabora en diversos proyectos con Fundación FAN, brinda atención psicológica en el ámbito privado y es un entusiasta en cualquier trabajo que contribuya a la prevención del suicidio. Bienvenido, psicólogo Edgardo. Te cedo la palabra con los estudiantes. Muchas gracias. Solo faltó poner que vendo tamalitos los domingos, caray. Para que te compremos los tamalitos. Exactamente. La conferencia. Muy bien, pues muchas gracias por la amplia presentación. El día de hoy vamos a hablar justamente, como mencionaba la maestra Wendy, de riesgo psicosocial y la conducta suicida. Especialmente me quiero enfocar a una perspectiva que dentro de la sociología empieza a surgir, ha surgido desde hace algunos años y que la conocemos como sociología crítica. Porque al final de cuentas lo que busca esta sociología crítica es
poder entender precisamente desde cómo estos componentes sociales, culturales, estructurales, pueden contribuir, van a contribuir a esta condición, ¿no? Entonces, tenemos que pasar de esta mirada en donde se veía únicamente a la persona a entender que hay un ecosistema, que entender que hay elementos que están alrededor que van a sostener la presencia de este sufrimiento. Entonces, tenemos que revisar como un elemento introductorio que, pues, hemos estado influenciados e influenciadas incluso en los modelos de psicoterapia, de psicología clínica, de psicología social, desde el enfoque biomédico. Este enfoque biomédico, pues obviamente enfatizaba la cuestión de la psicopatología individual, es decir, la persona tenía específicamente una situación y la persona era la única que podía resolver esta temática. Entonces, que obviamente es de donde surgen pues elementos que usamos incluso habitualmente, como es el DSM-5 ya, el CIE-11, en donde pues están estructurados una serie de características en donde lo que se está buscando es llegar a un diagnóstico para que la persona pues pueda tener estos elementos. Entonces, es ahí, bajo esta narrativa, que hablamos de trastornos mentales, que hablamos, por ejemplo, hoy está muy en boga hablar del TLP. Durante un tiempo estuvo en boga hablar de la depresión. De hecho, uno de los principales mitos en torno al riesgo suicida es creer que depresión y suicidio siempre van de la mano, lo cual no es así. Estadísticamente hablando, sí la depresión puede ser un factor de riesgo. Sin embargo, fíjense, la misma suicidología crítica ha cuestionado una de las frases más icónicas que establece la misma Organización Mundial de la Salud, en donde se dice que el 90% de los casos donde está presente la condición de riesgo suicida, también está presente una condición de trastorno mental. La sociología crítica lo que hace es cuestionar esto, planteándonos precisamente el cuestionamiento justo, un cuestionamiento filosófico. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Porque muchas veces podemos argumentar que es la presencia del trastorno lo que conlleva o influye de forma significativa a la condición de riesgo, pero dado que la condición de riesgo siempre se ha estudiado desde esta visión compleja, al menos en los últimos años, entendemos que esto podría ser un componente que pudo haber estado previo o que incluso pudo haber aparecido a partir de la misma condición de riesgo. Entonces, por eso, muchas veces, quienes trabajamos con este tema desde modelos más actualizados, procuramos o minimizamos sin que pierda la importancia que tiene, claro está, pero no nos enfocamos tanto en la narrativa que asocia depresión, ansiedad, TLP, trastorno por consumo de sustancias, sino que lo entendemos como parte precisamente de esta complejidad. Entonces, esto es algo muy importante que fue cambiando dentro de esta narrativa. ¿Por qué? Porque la limitación principal que suele tener el modelo biomédico es que saca a la persona, al individuo, de ese contexto y únicamente se enfoca en la persona. Es decir, el sufrimiento únicamente se ve como algo que es individual. Y lo que necesitamos entender, sobre todo cuando abordamos diversas temáticas, y en especial las temáticas relacionadas al riesgo suicida, es que tenemos que comprender que hay una complejidad y el objetivo es reducir esos narrativas que solo van a intentar explicar desde elementos causales, ¿no? Y parte de nuestro trabajo como profesionales en la salud mental es psicoeducar a las personas para que podamos entender siempre este elemento de la complejidad. El enfoque sociológico, que justamente históricamente se asocia esta perspectiva a Émile Durkheim, porque Émile Durkheim es reconocido como uno de los pioneros precisamente en tomar el contexto como un elemento que abone a la comprensión de la condición de riesgo suicida. De hecho, históricamente, Émile Durkheim propuso una tipología del riesgo suicida, de intentos y de muertes por suicidio, aunque que quede muy claro, esa tipología ya no se usa. Lamentablemente he escuchado a personas que siguen utilizando la tipología de Émile Durkheim para explicar que existen suicidio altruista, suicidio no. Es una tipología que revisamos históricamente, que reconocemos precisamente que él aportó y abonó a esta mirada amplia
para la comprensión de la presencia sociológica en el riesgo suicida, pero la realidad es que ya tenemos modelos que han avanzado de manera significativa. Sin embargo, ¿cuál es el foco de atención en esta visión? Pues es que tomamos en cuenta estos elementos estructurales, porque al final de cuentas, cualquier persona está inmersa en un contexto. Cada uno de nosotros y nosotras, quienes estamos en este momento compartiendo este espacio, estamos inmersos e inmersas en un contexto. Y este contexto va a influir sí o sí en lo que hoy podríamos definir como lo que somos en este momento, considerando que lo que somos en realidad es dinámico, no existe desde estas perspectivas actuales, de estos modelos basados en evidencia, ya no hablamos de un yo totalmente integrado o de un objetivo de un yo en que justamente, ¿no? Esta visión patológica, patologizante de la realidad es que hay un yo ideal al que no, ya no tenemos esta visión. Entendemos que somos con base a las influencias y que nuestras conductas tienen unas funciones, cumplen unas funciones que en ciertos contextos quizás contribuyeron a ciertos resultados, pero que en otros contextos se puede ver como inadecuados, incorrectos o incluso patológicos. Pero que precisamente lo que hace esta visión es poner este foco de atención en donde decimos, la persona está inmersa en un contexto y este contexto va a influir en la forma en cómo va a relacionarse con las diversas situaciones que tienen. Yo siempre le digo a las personas en el ámbito clínico, cuando trabajamos bajo este tipo de modelos, lo que tú piensas ni siquiera es producto original tuyo, caray. Lo que tú piensas es resultado de todo lo que recibiste como enseñanzas de tu ámbito familiar, social, educativo, religioso, histórico, político, incluso hoy tecnológico, porque hoy sabemos que las tecnologías influyen de forma importante en la forma en cómo percibimos el mundo. Y tomemos en cuenta que las tecnologías están precisamente construidas para generar algo que tenemos que aprender a dominar, el sesgo de confirmación. Por eso los algoritmos tienden a mostrarnos aquellas cosas que van a confirmar mis creencias y esto, por supuesto, que contribuye a la forma en cómo estamos percibiendo la realidad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas condiciones en las que está inmerso. Entonces, aquí, como un elemento introductorio, les diría, el pobre o la pobre no es pobre porque quiere, sino porque hay un contexto que está influyendo de forma significativa. Aquel psicólogo, psicóloga que siga afirmando que el pobre es pobre porque quiere o la pobre es pobre porque quiere, está contribuyendo precisamente a una visión reduccionista de lo que es la realidad. Hoy tenemos que entender que hay personas que sí tienen contextos que favorecen el desarrollo de ciertas habilidades y esto aplica, les puse el ejemplo de lo económico, pero esto también aplica a los recursos que tenemos a nivel psicosocioemocional, caray. Incluso en sentido de si pido ayuda, si no pido ayuda, si acudo o no a psicoterapia, si tengo el recurso para acudir a psicoterapia. Entonces, siempre mantengamos esta mirada compleja, porque esta mirada compleja va a reducir una perspectiva que juzgue a una persona sin comprender a profundidad la realidad. Hay que decirlo, y lo digo desde un sentido crítico reflexivo, no únicamente crítico criticón. Pero hoy los modelos basados en evidencia nos invitan a pensar, caray. Porque antes era muy fácil poner la etiqueta y listo, ya la persona tiene su diagnóstico y entonces hay que tratarla con base en ese diagnóstico. Hoy, la realidad desde los modelos basados en evidencia es que nos están invitando precisamente a hacer la chamba, de analizar el contexto, de revisar las historias de aprendizaje, de ver esas distintas contingencias que hacen que una conducta se sostenga y se refuerce, y entonces hagamos también la chamba de diseñar planes de intervención, no únicamente a nivel clínico, sino yo también abordo mucho el tema sociocomunitario, que realmente consideren estas distintas variables. Entonces, sí, es mucha más chamba, ya hay que decirlo, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál es una limitación? Porque obviamente tenemos que aplicar el mismo sentido crítico a lo que estamos planteando. No es únicamente decir que nosotros tenemos la verdad o la panacea, sino que esto también está en evolución y es importante que continúe en evolución y que podamos mantener este sentido crítico que nos ayude precisamente a mantener esta visión. Entonces, ¿cuál es esta limitación que puede tener? Pues el riesgo de perder de vista ese dolor crónico psicológico subjetivo y entonces nos enfoquemos tanto en tantas variables
que perdamos de vista que realmente hay que atender a la persona, caray. Porque por un lado despatologizamos la cuestión del sufrimiento, ya no lo vemos como algo patológico, como algo que está mal en la persona, pero también nos podemos ir por las ramas y no atender realmente a la persona. Entonces necesitamos una visión integral que ayude precisamente a tender este puente en estas dos visiones. Vamos a redefinir entonces lo que sería en esta situación este contexto, este concepto de riesgo psicosocial. Entonces necesitamos algo que nos ayude precisamente a entender, no como algo estático ni como algo lineal, sino que es precisamente la interacción y convergencia de distintos factores, tanto contextuales, pero también de elementos psicológicos de la persona. Entonces, es un elemento en donde se convergen distintos elementos. Yo siempre le digo a las personas, mire, lo que nosotros vivimos es complejo y al menos en el modelo que yo trabajo y que estoy desarrollando le llamamos fenómeno. ¿Y qué es un fenómeno en sí? Un fenómeno es la convergencia de distintas variables que hacen que algo sea. Este fenómeno no es en sí ni bueno, ni malo, ni correcto, ni incorrecto, ni positivo, ni negativo, ni superior, ni inferior, ni justo, ni injusto. Es, punto. Ponemos un ejemplo para entender este concepto de fenómeno. Pensemos en la lluvia. ¿Qué es la lluvia? La lluvia es la convergencia de distintas variables que hacen que la lluvia sea. ¿Cuáles son estas posibles variables? Digo, no soy experto en clima, pero pensemos en que se necesita viento, energía, no sé, agua, electricidad, etcétera. Insisto, no soy experto en este tema, pero pensemos en estas distintas variables que entonces convergen y surge eso que llamamos lluvia. Lo mismo pasa en realidad con cualquier tipo de fenómeno, con cualquier tipo de elemento psicosocial. Entonces, de alguna manera tenemos que tener muy en cuenta que cada realidad va a ser distinta, aún incluso teniendo contextos muy similares. ¿Por qué? Porque hay procesos psicológicos individuales, ya hay incluso elementos orgánicos individuales que van a influir precisamente en esta complejidad. Entonces, en ese sentido, intentando integrar esta visión, podemos hablar de que los riesgos psicosociales pueden estar en tres dimensiones. Número uno, una percepción de carga interpersonal y una pertenencia frustrada, que esto va muy ad hoc a los modelos más actualizados de la comprensión del riesgo suicida. La dos, la experiencia de derrota y atrapamiento. Y la tres, la disponibilidad de repertorios conductuales de regulación emocional. Pero ojo, pareciera entonces esto que tiene que ver con la persona. Pero pregúntense, ¿por qué nos sentimos insuficientes? Nos sentimos insuficientes porque hay un contexto que estableció parámetros de juicio sociales en donde se nos juzga y nos juzgamos, porque lo hemos introyectado, para poder considerar si estamos siendo buenas personas, buenas mujeres, buenos hombres, buenos hijos, hijas, buenos amigos, amigas, buenas parejas. Y entonces estos parámetros sociales van construyendo. O, por ejemplo, ¿qué tanto disponible tengo los recursos? Yo les decía hace un ratito, ¿no? ¿Qué tanto mi entorno social, cultural, ideológico, político, religioso, histórico, tecnológico contribuyó a que yo desarrolle recursos de regulación emocional? Pregúntense, porque esto no surge de la nada, caray. Todos estos elementos son hábitos. Estas ideas de que existe un yo que cuando lo despiertes va mágicamente a hacer que desarrolles habilidades es falso. Ya lo ha demostrado la ciencia. Entonces, todo esto de lo que hablamos el día de hoy lo tenemos muy en claro porque hablamos de habilidades. Cuando alguien habla de amor propio, autoestima, siempre es importante decir, ok, ¿eso qué es? ¿Qué habilidades conlleva el hablar de autoestima o amor propio? Es que te falta autoestima, por eso estás presentando conducta de riesgo. A ver, la autoestima es un concepto bastante ambiguo y hay que operacionalizar ese concepto a través de qué, de habilidades. Bueno, pues una buena autoestima, y lo pongo entre comillas, a lo mejor está configurada por una autopercepción basada en una capacidad de reconocer las habilidades que en este momento tengo. Porque recordemos que las habilidades no son permanentes, cambian también de forma contextual, histórica, orgánica. Por eso les digo, estos modelos que hoy se nos están proponiendo nos están obligando a realmente pensar, caray. Ya no es tan simple.
Y entonces tenemos condiciones sociales que van a evidentemente influir en esta realidad. Entonces esto nos lleva precisamente a este cambio de paradigma en donde la suicidología crítica emerge, todavía está en este proceso, digamos que es, yo siempre les digo, la sociología crítica quizás desde modelos científicos todavía le faltan algunas estructuras, pero desde el punto de vista filosófico, epistemológico, ontológico, sociológico, antropológico, creo que ofrece perspectivas bastante interesantes. De hecho, hay una sociología crítica latina que precisamente ha cuestionado precisamente la influencia de los conceptos hispanos, los conceptos de la colonia, y que fíjense, hay un elemento muy interesante que aquí teníamos en la península. Recordemos que durante muchísimos años se afirmaba que las condiciones de riesgo que teníamos era porque teníamos supuestamente una diosa del suicidio, la diosa Ishtar. Y esta era una visión colonizadora, porque resulta que los trabajos del doctor Orlando Casares y la doctora Damaris Estrella encontraron, a partir de una profundización de este tema, que nunca existió como tal una diosa del suicidio en la visión y cosmovisión del panteón maya, sino que precisamente fue una visión, ¿no?, eurocéntrica de cómo entendieron la imagen de la diosa Ishtar y que por eso lo asociaron al tema del suicidio. De hecho, por ahí hay una hipótesis que incluso plantea, y esto se los pongo como chismecito científico, plantea la posibilidad de que se utilizó como justificación para las muertes que lamentablemente se provocaban a personas indígenas de nuestro entorno, precisamente por estas personas españolas. Entonces, tenemos ahí todavía mucha chamba que hacer desde la cuestión crítica. Entonces, ¿qué pasa? El modelo tradicional comúnmente tiende a señalar una disfunción que es individual y que se ve desde lo patológico. Incluso hoy, vamos a ser completamente sinceros y sinceras, caray. Lamentablemente se ha trivializado conceptos que son del ámbito clínico. Ya la tristeza la patologizamos y entonces se convierte en depresión. Ya la preocupación la patologizamos y entonces se convierte en ansiedad. Ya la tensión la patologizamos y entonces lo convertimos en estrés crónico. Ya entonces empezamos, hasta el duelo empieza a ser patológico y entonces, a ver, necesitamos tener una perspectiva más crítica. ¿Qué dice, o cuál es la propuesta de la sociología crítica? Que lo que estamos experimentando es un fenómeno que tiene influencia altamente social. Les repito lo que yo les digo a las personas con las que tengo la oportunidad de trabajar en el ámbito clínico. Lo que pensamos ni siquiera es producto original nuestro. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Yo creo, no los puedo ver, pero creo que la mayoría de los hombres tenemos el pelo corto y la mayoría de las mujeres tienen el pelo largo. ¿Por qué? ¿Por qué solemos hacer esa conducta? Pues porque tenemos un contexto que nos educó para afirmar, creer, considerar que las mujeres deben tener el cabello largo y los hombres debemos tener el cabello corto. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, o que sea correcto o incorrecto, o que violentaron nuestra identidad indígena, autóctona, sino lo que estoy planteando es tener un pensamiento crítico que nos lleve a cuestionar por qué estoy pensando como estoy pensando. Y esto aplicado al ámbito clínico, al ámbito social, al ámbito educativo, es necesario, es urgente, ¿no? Porque además, tomemos en cuenta, y abro un paréntesis de reflexión, cómo hoy la llegada de las IAs lamentablemente está afectando de forma significativa incluso en un concepto que se llama como brain rot. Se está dificultando los procesos. Y ojo, es importante que reconozcamos a las IAs como un método, un mecanismo, un instrumento que me puede servir. De hecho, a mí me ahorraron muchísimo trabajo en hacer esta presentación porque precisamente puedo tener un documento base y me permite generar una presentación que vaya alineado a lo que les quiero compartir. Es un instrumento que me va a ayudar y favorecer. El problema es cuando yo le hubiese dicho a lo mejor a la IA, hazme todo el trabajo y no tengo ni la más remota idea de qué les voy a decir y entonces empiezo a inventarme aquí cosas. Entonces, hay que cuestionar y tenemos que tomar en cuenta esto. En el modelo tradicional, el contexto era un tema secundario, ¿no? Eran temas que nada más estaban ahí. Pero en el modelo de la sociología crítica es un determinante, es un elemento primario y es parte de la estructura que va a favorecer y sostener la presencia de estas condiciones de riesgo.
El discurso del modelo tradicional va a ser medicalizado. Lamentablemente hoy todavía sigo escuchando de personas que en teoría están formadas en salud mental, específicamente psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, que cuando aparece el riesgo suicida, inmediatamente recomiendan mandarlo al psiquiatra. Y hay que ser sinceros y sinceras. No todos ni todas las psiquiatras saben manejar la condición de riesgo suicida. Pero ¿cuál es el riesgo de únicamente tener esta visión? Que entonces vamos a atender esta condición únicamente desde lo medicalizado, cuando en realidad necesitamos entender ese contexto, ese desarrollo de aprendizaje histórico que ha tenido la persona, cómo se han desarrollado esos recursos, que ha contribuido a que esta condición de riesgo aparezca como estrategia de afrontamiento. Porque tomemos en cuenta que hoy, gracias a los distintos estudios que se han realizado, tenemos muy en claro que una de las funciones, no es la única, pero una de las funciones que suele estar presente en la mayoría de las personas que presentan condición de riesgo es que se establece como estrategia de afrontamiento frente a las condiciones de malestar que la persona percibe. Tiene que haber una interacción entre lo percibido y entre lo que es. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se aborda desde el modelo tradicional, la falla es individual. La persona tiene una problemática y entonces la persona lo tiene que resolver. En cambio, desde el modelo crítico, lo que buscamos es entender esas dinámicas que están contribuyendo precisamente a esas percepciones. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, chisme? ¿Están abrumados, abrumadas? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Todo correcto? ¿Todo incorrecto? Perfecto, muy bien. Entonces, es importante entender, ¿no? Aquí les pongo algunos de los elementos, no son los únicos, que van a hacer, ¿no? Se le conoce como determinantes sociales en la salud mental, que van a contribuir precisamente a este impacto en esta temática, ¿no? Entonces, las investigaciones son muy claras, la misma OMS lo ha establecido. Países con mayor desigualdad suelen presentar mayores tasas de muertes por suicidio, sobre todo en grupos que presentan ciertas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son estos grupos? Hombres, porque hay que establecerlo, el 80% de las muertes por suicidio es de hombres. Y aquí hay que poner sobre la mesa el tema de esta cultura patriarcal y machista, y que obviamente uno de los componentes que más daño producen en las personas y específicamente en los hombres es que fuimos educados para creer que tenemos que ser siempre autosuficientes, a no pedir ayuda porque pedir ayuda es un signo de debilidad, pero ojo, también regreso a estos componentes críticos, porque muchas veces es que los hombres no dicen cuando necesitan ayuda. A ver, primero preguntémonos si los hombres hemos tenido un contexto cultural, social, histórico que favoreció que desarrollemos las habilidades de comunicación. Porque vamos a ser completamente sinceros y sinceras. ¿Qué es lo que aún hacen hoy la mayoría de las niñas en una escuela primaria? No estoy diciendo que todas las niñas hacen lo mismo, pero ¿qué aún hacen hoy la mayoría de las niñas en una escuela primaria? Suelen reunirse para platicar mientras están comiendo. Entonces, ¿qué están desarrollando? Las habilidades de comunicación, de vínculo social, de creación de redes. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de los niños a la hora del recreo en una escuela primaria? La mayoría de los niños, aún hoy, suelen practicar algún deporte. Entonces, ¿qué están desarrollando? Habilidades físicas, habilidades de competencia, si quieren por ahí, habilidades de liderazgo, habilidades de trabajo en equipo, habilidades de lo que quieran. Pero no hay como tal un desarrollo de habilidades de comunicación. Entonces, explíquenme cómo le pides al hombre que ya tiene 20, 30, 40 años, en donde el contexto influyó para que estas habilidades no se desarrollen. No, pero es que los hombres tienen que ser responsables. Pensamiento crítico. No estamos justificando que los hombres no podamos o no sintamos, ¿no?, que podemos comunicar, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay un contexto que influyó en la forma en cómo percibimos este tipo de temáticas. Entonces, vuelvo a este planteamiento. Tenemos que tener un pensamiento crítico. Entonces, ¿qué pasa?
que tenemos algo que es muy claro. La persona está presentando un dolor psicológico, hay un sufrimiento, está presente el espectro de riesgo suicida, ya sea en ideación, ya sea en planeación, ya sea en desesperanza, ya sea en autolesiones, ya sea en intentos o en muertes por suicidio, porque ya sabemos hoy, gracias también a las investigaciones, que una muerte por suicidio puede impactar en hasta 135 personas. Y de estas 135 personas, 16 podrían pasar por un duelo complejo. Y este duelo complejo es un duelo diferente a cualquier otro duelo y que ese duelo en particular puede contribuir como factor de riesgo a que se presenten más muertes por suicidio. Entonces, no es un tema de una sola persona, es un tema que impacta de forma significativa. Y en algún momento dentro de la experiencia profesional que me ha permitido la vida, he sido convocado por entornos sociales, por ejemplo, una escuela hace algunos años me convoca porque un alumno pierde la vida por suicidio. Y entonces, obviamente, había un impacto altamente significativo en el contexto. Entonces, algo que podría decirse, solo es individual y quizás solo afecta a la familia, en realidad está afectando a toda una comunidad. Y entonces se hizo un trabajo en posvención dotándole a las personas de ciertos mecanismos y ciertos elementos que ayudaran precisamente a transitar que es uno de los duelos más complicados que existen. De hecho, a veces decimos, no desde el ego, sino desde la realidad que han dejado las investigaciones, que este duelo sí es importante que sea acompañado por profesionales capacitados o capacitadas en posvención y no únicamente en tanatología. La tanatología es maravillosa para acompañar prácticamente todo duelo, pero el duelo, insisto, frente a una muerte por suicidio, es un duelo que tiene características totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay investigaciones, decía, que van a hablar de cómo estas crisis económicas pueden aumentar, van a aumentar estas tasas de muertes por suicidio, especialmente en hombres en edad laboral. Y cómo el desempleo, por supuesto que tiene un impacto significativo. Estamos inmersas en un modelo capitalista, en donde este modelo capitalista configura la manera en cómo vemos la subsistencia humana. Hace algunos años, cuando daba clases en una universidad, me gustaba muchas veces, yo daba una clase en el área de humanidades, entonces tenía alumnos y alumnas de distintas carreras. Y siempre solía preguntar, ¿no? ¿Por qué estaban estudiando la carrera que habían elegido? Y me encantaba porque casi siempre surgía alguien que decía, pues porque quiero ser alguien en la vida. Y cuando alguien decía eso, yo siempre le respondía, entonces, ¿en este momento no eres alguien? ¿En este momento eres algo? Vean cómo en una respuesta tan normalizada, tan cotidiana, tan superficial, si lo queremos ver así, en realidad se esconde la influencia de estos contextos, en donde consideramos que solo podemos ser alguienes si logramos cierta estabilidad económica, si tenemos nuestra casita, si tenemos nuestro cochecito, si hacemos el viajecito y además lo subimos a Instagram, si salgo con mis amiguitos y amiguitas a cenar los fines de semana, y entonces puedo ser alguien. Claro, construido desde este modelo capitalista en donde lo que le interesa es que consumas. Que por cierto, desde una perspectiva muy personal, que queda muy claro, yo a veces he dicho que al modelo capitalista le interesa que mantengamos las condiciones de malestar, porque muchas veces las condiciones de malestar es lo que nos influye de manera importante para el consumo de muchas cosas. Entonces, es donde vemos, les decía, de que estos elementos, que aquí hay 4, ¿no? Desigualdad económica, precariedad laboral, violencia estructural, exclusión social, tomemos en cuenta que lamentablemente nuestra península es de las mayores tasas de discriminación que tenemos. Caramba, o sea, cuando de repente a mí alguien me pregunta, sobre todo en septiembre, ¿no? Porque en septiembre todo el mundo parece que se preocupa por la condición de riesgo suicida, porque el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y entonces surgen entrevistas, invitaciones a participar en conferencias y demás. Y a veces los medios de comunicación suelen hacer la misma pregunta: ¿por qué en nuestra península, en nuestro estado, tenemos las altas tasas que tenemos? Porque hay que decirlo. Yucatán, Campeche, Quintana Roo tienen altas tasas de muertes por suicidio. Yucatán lamentablemente destaca en ser el segundo lugar. Quintana Roo creo que está también en el top 10 y Campeche tampoco está tan abajo. Entonces, tenemos elementos que tenemos que poner sobre la mesa. Entonces, cuando algún reportero o reportera me pregunta eso, les digo, caramba, volteemos a ver el contexto social.
tenemos un caldo de cultivo en donde hay discriminación, abuso sexual infantil, incluso temas de salud como diabetes, hipertensión, obesidad. Somos los estados con mayor obesidad en el país, caray. Y entonces dices, ¿qué tiene que ver eso? Pues que tiene que ver con estructuras sociales que están fomentando condiciones de malestar, y tomemos en cuenta que las condiciones orgánicas de malestar también contribuyen a las condiciones de malestar psicológico. Entonces, si tenemos a personas enfermas, pues claro que contribuye a estas condiciones como factores de riesgo. Entonces, por eso les digo, tenemos que voltear a ver los distintos elementos, porque estamos dentro de un contexto. Y esta frase, ¿no? Específicamente yo la repetí durante muchísimos meses mientras fui presidente de la Asociación Yucateca de Sociología, que yo decía, necesitamos construir puentes y derrumbar muros. Porque lamentablemente también hay que decirlo, nuevamente, elementos contextuales. De repente aparecen muchos egos en los diversos trabajos en torno a la salud mental. Y entonces nos pasamos señalando quién sí hace, quién no hace, quién propone, quién no propone, en lugar de sentarnos a construir estos puentes que nos ayuden precisamente a comprender esta complejidad. Porque al final de cuentas, cuando a mí alguien me presenta como experto en suicidio, yo siempre me da un no sé qué, que qué sé yo, porque siempre les digo, yo experto en suicidio no soy. Sorry. El tema del suicidio es tan complejo que nunca voy a poder ser experto en el tema del suicidio. Tengo experiencia y he estudiado, ¿no? Experiencia específica en intervención, en prevención, por ahí de repente algún acompañamiento en posvención, en desarrollo de estrategias sociocomunitarias, ¿no? Pero así que digan experto, no, jamás me voy a considerar experto y espero jamás arrepentirme de esto que lo estoy diciendo, pero es una realidad. O sea, es tan amplio la temática que necesito a otras personas, a otras colegas que dominen otros temas. Por ejemplo, uno de los temas que más me cuesta, que más respeto le tengo y que solamente lo he hecho en muy contadas ocasiones, es la intervención en crisis. Yo, la verdad, la intervención en crisis, ahí sí, debo reconocerlo. No me percibo a mí mismo con habilidades suficientes para una intervención en crisis, aunque a veces la necesidad me ha llevado a intervenir en algunas ocasiones. Pero no soy alguien que a lo mejor pueda darles una charla totalmente profunda, quizás los principios básicos sí, pero una charla profunda con base en experiencia en lo que es una intervención en crisis. Pero sí, a lo mejor puedo hablar de lo que es una intervención clínica, del acompañamiento en la psicoeducación al entorno social inmediato, de algunas pautas relacionadas con la posvención, del desarrollo de protocolos en diferentes ámbitos, como por ejemplo el laboral, que cuando me presentaba la maestra Wendy, yo ayudé precisamente a que Coca-Cola FEMSA tenga un protocolo de actuación frente al riesgo suicida en los distintos entornos aquí en México. Y que actualmente, precisamente aplicando ese protocolo, yo me mantengo como alguien que presta el servicio de acompañamiento psicológico a las y los colaboradores que presentan y detectan con esta condición. Entonces, por supuesto, vamos a construir puentes, caray. Porque al final de cuentas, la sociología crítica no busca criticar a todo mundo sin ton ni son, sino que lo que queremos es enriquecerlos. Entender estos factores estructurales como condiciones que pueden posibilitar estos elementos personales e individuales. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí les pongo algunos ejemplos de cómo estos se relacionan dentro de las teorías más actualizadas sobre el riesgo suicida, como la teoría interpersonal del suicidio, la teoría interpersonal del suicidio, perdón. ¿Cómo lo ponemos en un contexto? ¿Qué dice la teoría interpersonal del suicidio? Creada por Joyner, ¿no? Él dice que hay 3 elementos que van a contribuir a la presencia de la condición de riesgo: pertenencia frustrada, percepción de carga y capacidad adquirida. Es decir, yo como individuo no percibo que yo pertenezca a los entornos sociales donde me desenvuelvo, me percibo como una carga para las demás personas y además, que este sería un componente clave para Joyner, para brincar al intento, lamentablemente, es adquiero la capacidad para poder ejecutar un intento. En este caso, a veces se puede dar a través primero de las autolesiones o por haber tenido elementos de planeación o influencia de un contexto también, ojo, que me llevó a considerar ciertas metodologías. Y aquí ponemos también en contexto el reconocimiento de cómo los medios de comunicación y las narrativas sociales contribuyen también a esto, porque las narrativas están enfocadas en un efecto que se conoce como Werther. Y el efecto Werther es una narrativa totalmente desactualizada
morbosa, descriptiva, que puede contribuir como otra variable más a la presencia de las condiciones de riesgo. Por eso promovemos unas narrativas basadas en el efecto Papageno, que lo que quiere brindar es reducir elementos estigmatizantes respecto a este tema, aperturar el diálogo, evitar la unicausalidad, porque algo que hacen los medios de comunicación y otras personas es tomar el elemento desencadenante como si fuera causal. Es que lo hizo porque se peleó con la pareja, lo hizo porque perdió el trabajo, lo hizo. A ver, tiempo, ese probablemente, como hipótesis, pudo haber sido el elemento desencadenante, pero nunca será el elemento causal, porque probablemente la persona ya tenía otros componentes dentro de su ámbito histórico que pues fueron contribuyendo a estas situaciones. Entonces, ¿qué dice la sociología crítica? Pues no, pues esta pertenencia frustrada no es subjetiva. La persona no se la inventó. Hay un contexto que lamentablemente va a contribuir a que la persona se perciba así. Por eso les decía yo hace rato, ¿por qué yo me puedo sentir insuficiente? Pues porque hay contextos sociales que han construido parámetros y normativas bajo las cuales me juzgan y yo mismo, como lo tengo introyectado, lo he introyectado, pues también me juzgo. Entonces esto no surgió de la nada. Lo mismo la percepción de carga. Si tenemos un contexto en donde hoy algunos autores y autoras le llaman la happycracia, ¿qué es la happycracia? La imposición de siempre mostrarnos bien. Incluso si yo al inicio les hubiese hecho la pregunta, ¿cómo están? ¿Qué respuesta me hubiesen dado? Bien, porque lo decimos en automático. Pero esto, que aunque parece superficial, volvemos a lo mismo, en este análisis crítico y profundo, esto puede contribuir a que una persona que está presentando condiciones de malestar cuando todo mundo responde que está bien y que percibe que es la única persona que está mal, puede contribuir a esta percepción de carga. Yo solo le estoy poniendo una variable, ni siquiera es la única. Por otro lado, el modelo motivacional volicional, que fue creado precisamente por O'Connor, es uno de los modelos que actualmente está siendo tomado como la referencia, avanzando en estos elementos históricos que tenemos sobre la convención de eso. Él habla de 3 fases. Fase premotivacional, que es estos factores contextuales, estos factores que pueden incidir, estos elementos de riesgo en donde está la persona, factores motivacionales, es decir, ya la presencia como tal del sufrimiento, y el factor volicional en donde se transita, ¿no?, de esta ideación y planeación al punto del intento como tal. Entonces, aquí maneja diferentes elementos en donde volvemos a lo mismo. Estas experiencias de derrota, este atrapamiento, estos elementos de ideación, estas estructuras, fíjense, yo muchas veces les digo a las personas, ¿por qué podría fungir como una variable la idea de muerte como estrategia de afrontamiento? Pues porque hay que también decirlo. Tenemos un contexto que suele asociar muerte con resolución. Cuando alguien fallece, a veces aparecen narrativas de ya está descansando, ya no está sufriendo, ya la libró, ya, o sea, al final de cuentas, estas narrativas sutiles también forman parte de estos contextos que van contribuyendo precisamente a la presencia de esta condición. No es la única, ni la explica por completo, que quede muy claro, pero son elementos que tenemos que poner sobre la mesa al momento de comprender, atender este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, definitivamente, este modelo, del que les digo que es de los más avanzados, incorpora ciertas variables ya ambientales, sociales, precisamente en esta transición en donde está la percepción de derrota a la ideación y esta ideación al posible intento. Entonces, ¿cómo esta estructura vamos a verla desde la psicología social, clínica, comunitaria, educativa, laboral, etcétera? Pues tomando en cuenta que la persona está inmersa en estos elementos a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro o psicológico, y obviamente da como resultado algo. Por ejemplo, así como se plantea en esta imagen, ¿no? Tenemos a una persona que está en un entorno en donde vive precariedad laboral, en donde está experimentando una crisis económica, y entonces a nivel meso, a nivel relacional, pues vive un aislamiento relacional. ¿Por qué? Porque siente que no tiene una red de apoyo, que su familia pues está distante, hay una fragmentación comunitaria, que eso también es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hoy estamos viviendo muchas situaciones. Chismecito, hoy en la mañana fui a grabar un programa de radio que va a salir el próximo martes, en donde precisamente hablamos de Pubi.
El pubbing es esta situación en la cual el uso excesivo del celular te puede llevar a la desconexión con la persona que está enfrente de ti. Es decir, ignoramos a la persona que está enfrente de ti. Y entonces esto va fragmentando también estas situaciones en las cuales estamos inmersos en esto. Entonces, les digo, hay varios elementos que tenemos que poner sobre la mesa. Y entonces a nivel psicológico, esta experiencia sostenida de derrota va a evolucionar hacia una sensación de atrapamiento, no se puede resolver, es un dolor que es permanente y entonces, ¿qué puede pasar? Entonces aparecen las condiciones de riesgo. Lo cual nos da, ¿no?, ya una taxonomía de este ecosistema de riesgo, en donde tenemos elementos estructurales, culturales y simbólicos, comunitarios, relacionales y obviamente individuales, y remarcando, y les voy a plantear esto como un elemento también, remarcando elementos espirituales. Vamos a entender. A nivel macro, lo estructural, lo cultural, lo que tenemos en nuestros distintos contextos. Este nivel estructural, ¿cuáles pueden ser algunos factores que han demostrado la evidencia científica que van a influir o pueden influir de forma significativa en la presencia de la condición de riesgo? Pero ojo, no son los únicos, porque hoy quise ponerles estos con base a la evidencia científica, pero la realidad, ¿no?, es que si la pobreza fuera un componente determinante de la presencia de la condición de riesgo, entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no vivían en condiciones de pobreza y presentaron ideación, planeación, intento o incluso murieron por suicidio? De hecho, recientemente creo que alguien del ámbito artístico, de esta familia que tiene a muchas personas, se me acaba de ir el nombre, que la semana pasada la familia saca un comunicado precisamente porque esta persona tuvo un intento. Es probable que esta persona no esté inmersa en la pobreza. Por lo tanto, insisto, aquí estamos viendo lo que la evidencia científica ha justamente encontrado como los elementos que pueden favorecer en la mayoría de las personas la presencia de la condición de riesgo. Pero repítanse esto, no son determinantes. Porque una persona podría no tener ni pobreza, ni desigualdad, ni desempleo, y tener acceso a la salud, como hay casos que he acompañado, y aún así presentar condiciones de riesgo. Así de compleja es esta condición. Así de compleja es esta condición. Pero ¿cuáles son? Desde el punto de vista científico, pobreza, desigualdad, desempleo prolongado, acceso limitado a la salud. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se asocian precisamente a esto. A nivel cultural y simbólico, tenemos estas normas sociales, estas normas de género, estas narrativas de éxito, fracaso. Yo trabajo bajo un modelo que lo que buscamos es flexibilizar estas narrativas tan dualistas. Esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es positivo, esto es negativo, esto es justo, esto es injusto, esto es superior, esto es inferior. Y entonces trabajamos precisamente para flexibilizar, tal y como lo propone el modelo AC, ¿no?, el ERAFLEX, ¿no?, en donde se busca que la persona flexibilice, ni siquiera es que deje de pensar en la manera en cómo piensa, pero que al menos sea flexible. Porque hoy tenemos muy en claro que este tipo de perspectivas rígidas tienden a favorecer este tipo de condiciones de malestar psicológico. ¿Por qué? Porque estos elementos van a dificultar la búsqueda de ayuda, como por ejemplo la masculinidad hegemónica, que limita la expresión emocional e incrementa el riesgo letal. A nivel meso, es decir, lo comunitario y específicamente lo relacional, pues tenemos factores como la falta de cohesión social, la inseguridad urbana. Fíjense que el año pasado, si no me equivoco, en septiembre, noviembre, creo que entre octubre y noviembre, ya no recuerdo con exactitud del mes, la OMS saca un documento en donde aborda el tema de la soledad. Y es la primera vez que la Organización Mundial de la Salud utiliza el concepto de salud social. Un concepto que, chismecito, yo ya había empezado a utilizar desde hace tiempo. De hecho, yo tengo una frase que dice, complementando lo que ellos mismos habían dicho, ellos y ellas habían dicho, ¿no? No hay salud sin salud mental, pero yo afirmaba que tampoco hay salud mental sin salud social. ¿Y por qué es importante este hito? Desde el punto de vista histórico y sobre todo porque lo dice una organización de renombre, no solo lo dice Carlos Flores, porque obviamente pone ya sobre la mesa el componente de salud social en donde no podemos hablar de salud únicamente tomando en cuenta temas de salud mental, que si se dan cuenta sigue siendo individual por esta influencia histórica que tenemos del modelo biomédico,
y que hoy ya estamos poniendo sobre la mesa. ¿Y por qué este documento es importante? Yo les invito a que lo revisen, porque plantea precisamente cómo un componente social como la soledad está contribuyendo de forma significativa en la presencia de condiciones mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés crónico, el riesgo suicida, elementos de violencia. Entonces, ojo, entonces tenemos que poner sobre la mesa elementos que estamos viviendo. Yo hoy platicábamos precisamente en el programa de radio que les dije que participé hoy por la mañana, es que en un mundo hiperconectado nos sentimos menos conectados posibles. Claro, tiene grandes ventajas, como por ejemplo este espacio que tenemos en este momento en el que yo estoy en la comunidad de mi casita y ustedes están en la comunidad de su salón escuchando una conferencia estando a la distancia. Y entonces, claro, tiene beneficios. El detalle es cuando empieza a impactar en la cuestión de los vínculos. Y entonces ahí tenemos que, como profesionales que trabajamos con este tema de la salud mental, fomentar también elementos sociales y comunitarios que contribuyan precisamente a esto. A nivel relacional, precisamente conflictos familiares, pérdidas y rupturas van a contribuir a esta situación y que obviamente van a ser como elementos que nos pueden ayudar, si bien no tener total certeza sí hay una relación directa, que quede muy claro. Hoy, lamentablemente, no tenemos, a pesar de los avances que tenemos en diferentes áreas, no tenemos elementos que nos ayuden a predecir, ¿no? Pero sí nos ayudan a entender que esto puede aparecer en la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos componentes comunitarios, esos componentes relacionales, ese sentido de identidad, ¿no? Fíjense, ritos que han ido desapareciendo, que formaban parte de estas cuestiones. Por ejemplo, yo recuerdo que durante ciertos momentos existían estos ritos que quizás están asociados a lo religioso, pero que si lo analizamos desde el punto de vista antropológico y social, contribuían precisamente a la cohesión. Por ejemplo, ¿no? Estos temas de donde se hacían las posadas comunitarias, en donde se reunía la comunidad a hacer una práctica religiosa, pero que permitía que tú conocieras. Yo recuerdo, digo, en mi caso, yo que nací en los 80s y digamos que mi infancia fue en los 90s, que cuando mi familia preparaba alguna comida que se consideraba rica, yo nací en Valladolid, ¿no? Entonces yo recuerdo que me mandaban a mí a llevarle platos de comida a 2, 3 casas alrededor de la casa nuestra. Y que lo mismo hacían estas casas, ¿no? Cuando hacían una comida que consideraban rica o especial, mandaban al menos un plato de comida. Y que cuando había fiestas de cumpleaños, comúnmente era el mismo espacio comunitario. Les digo, no es que era perfecto, porque lamentablemente también podemos cuestionar por qué se han mantenido los altos índices de abuso sexual infantil en nuestro contexto regional, pero sí definitivamente tenían muchos elementos contextuales de rutina, basados en ritos, que ayudaban precisamente a esta conexión. Y hoy ya no lo tenemos. Esto tradicional que no sé si a ustedes les pasaba, que de repente decíamos, salió la abuelita a tomar el fresco, ¿no? Que salían a la puerta y de repente pasaba la vecina o el vecino y se quedaban platicando. Hoy ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque en lugar de salir a la puerta con mi silla a tomar el fresco, pues me quedo en mi casa, sentado en mi hamaca, pateando la pared, viendo mi celular. Y a nivel micro, pues está obviamente lo individual y lo trascendental. Fíjense, durante mucho tiempo, el eje de muchas de mis intervenciones era la logoterapia. Ya hoy tengo un eje más amplio, reconozco el enorme aporte que ha hecho la logoterapia en el sentido de la comprensión de lo que es el sentido de vida, en los elementos trascendentales, como una propuesta filosófica bastante interesante, pero que definitivamente no es el único componente que puede ayudar a una persona. Por eso, digamos que hoy utilizo unos modelos más amplios que lo incluyen, pero que definitivamente estos niveles sí lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tomar en cuenta esta historia de la persona en intentos previos, en consumo de sustancias, en qué componentes ha desarrollado para regularse emocionalmente. Hay un componente que es base, que es importante que todos y todas la sepamos, el plan de seguridad, caray. Un plan de seguridad que yo a veces les digo a las personas, no es únicamente para quien presenta la condición de riesgo o una condición de malestar. En realidad yo me atrevo a decir que tendríamos que tener todos y todas un plan de seguridad, porque al final de cuentas el plan de seguridad es el protocolo que nos va a ayudar a relacionarnos con este malestar, porque el objetivo no es erradicar el malestar es imposible erradicarlo. Vivimos en una zona con muchísimo calor, entonces el calor nos va a molestar, por supuesto que sí,
pero si tengo recursos para relacionarme con ese calor, pues entonces puedo poder hacer frente a diversas condiciones de malestar. Digo, puse un ejemplo muy limitado, como es el calor, pero en realidad pensemos en las distintas condiciones de malestar que podemos tener. Entonces, en ese sentido, sí es importante, ¿no? Y estos moduladores precisamente van a tener influencia de este entorno. No son fallas individuales, no es alguien que no está funcionando en un contexto en particular. Hoy lo hemos entendido. Hoy, por ejemplo, un concepto que tampoco es mi área de expertise, pero que suelo utilizar este concepto de las divergencias, ¿no? Hablamos de personas neurodivergentes, sexodivergentes, y podemos hablar de, en realidad, todas las personas somos divergentes, pero ¿cómo? Pues desde las estructuras sociales creemos que hay parámetros normativos de normalidad, anormalidad, y entonces solemos juzgar a las personas, este es normal, este es anormal, este está sano, este está enfermo, este tiene condiciones funcionales y este tiene condiciones patológicas. Y entonces pasamos por alto los distintos contextos en los que estamos. Y este elemento, ¿no?, espiritual y la religión tienen una naturaleza ambivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un elemento altamente protector porque da un sentido a las personas, sobre todo los que son creyentes y que profundizan en esta creencia, en el sentido de vida, y suelen crear redes de apoyo. El problema es que cuando estas creencias se vuelven culpabilizantes, se vuelven castigantes y entonces puedan contribuir a la culpa y a un conflicto interno. Entonces, por eso remarco porque aunque trabajemos desde modelos científicos, tenemos que tomar en cuenta el contexto de la persona. Y si la persona es una persona creyente, es importante trabajar con ese aspecto desde una mirada científica, considerando que encausado de manera favorable va a contribuir en forma significativa a la contención como un factor de protección, pero que tenemos que tener en cuenta que puede también contribuir como un factor de riesgo. Entonces, ya para ir encaminándonos un poquito al cierre y que pasemos un poquito a la interacción, ¿no? Tomemos en cuenta que, claro, así como estamos hablando de los factores de riesgo, podemos hablar de los factores de protección, en donde podemos también mapearlos en este sentido. Por ejemplo, a nivel estructural, por supuesto que a todos y a todas nos daría mucha tranquilidad y mucha paz tener una estabilidad económica. Por supuestísimo, incluso yo, tú, cualquier persona. Recuerdo alguna vez a una consultante que llega precisamente a su sesión y que llega en un estado, pues sí, de malestar, no de crisis, pero sí estaba como muy, obviamente, desregulada emocionalmente, sería el término actualizado, ¿no? Y obviamente, pues, bueno, ¿qué había sucedido? No sé qué. Resulta que le habían comunicado por parte de la persona que le rentaba el espacio, porque esta persona que yo atendía era una profesional de la salud bucal, era una persona de odontología. Y entonces resulta que media hora antes de su consulta le había comunicado a la persona que le rentaba el espacio donde tenía su clínica que le iba a aumentar la renta. Y obviamente esto impactaba significativamente en la proyección que había hecho precisamente en su desarrollo profesional. Entonces, por supuesto que es comprensible que la persona llegue en un estado desregulado emocionalmente si hay una cuestión en la que la estabilidad económica pues no nos ayuda. Entonces, sí, tenemos que empezar a cuestionar estos modelos económicos en los que estamos inmersos. Necesitamos ser personas que puedan romper con estas estructuras que no están favoreciendo. Yo les digo a las personas, si este modelo económico, socioeconómico, diera realmente resultado, entonces explíquenme por qué rayos han aumentado los índices de depresión, de ansiedad, de estrés crónico, de riesgo suicida, de trastorno de la conducta alimentaria, de trastorno por consumo de sustancias y un largo e interminable etcétera. Entonces, evidentemente el modelo no está funcionando, pero el problema es que no lo estamos cuestionando, lo seguimos viviendo tal y como nos han dicho que lo tenemos que vivir. Y un acceso, uno de los componentes que ha demostrado evidencia como factor de protección, es el acceso a los servicios de salud. Pero nuevamente, tomemos en cuenta que hoy la salud, y específicamente la salud es complicada, pero la salud mental es aún más complicada, porque los espacios públicos están saturados y los espacios privados no son accesibles para todas las personas, precisamente porque no tenemos una estructura y una estabilidad económica que sostenga esta situación. Y yo se los digo como clínico. ¿Se puede vivir como clínico? Sí.
pero no es estable, porque las personas no pueden sostener un tratamiento. Y un tratamiento basado en evidencia al menos requiere 12 sesiones. Es decir, más o menos 3 meses si fuese la persona de manera semanal. ¿Por qué decimos con cierta seguridad 12 sesiones? Porque tenemos estructura, caray. Basta ya de decirle a las personas, oye, ¿cómo cuánto tiempo me va a llevar a atender esta situación? ¿Quién sabe? Depende. No, no, no. Hoy tenemos modelos con estructuras y podemos tener ciertos parámetros. Es como si le preguntaras al arquitecto o arquitecta que va a construir tu casa, oye, ¿cuánto tiempo va a tardar en construirse mi casa? Pues quién sabe, depende. Pues vamos viendo, ¿no? No, a ver, espérenme, necesitamos ya modelos que le den cierta certeza. Por eso, lamentablemente, las personas que venden coach ahí, cero basado en evidencia, tienen más marketing que nosotros y nosotras, caray, porque les ofrecen estructuras. Pues nosotros ofrezcamos estructuras basadas en evidencia. Paréntesis de desahogo. Cultural, pues obviamente necesitamos crear contextos, tal como lo dijo Marshall Linehan, contextos que no invaliden el sufrimiento, que no estigmaticen el sufrimiento, que no reduzcan el sufrimiento. Necesitamos entornos culturales que sean sensibles a esta realidad. Entornos comunitarios en donde exista un alto capital social, en donde yo me sienta parte, en donde yo me sienta partícipe, en donde tengo un rol dentro de mi comunidad, dentro de mi familia, dentro de mis amigos y amigas, dentro del ámbito educativo, laboral, que yo realmente sienta que pertenezco a este entorno. A nivel individual, obviamente, desarrollar esta flexibilidad psicológica, tener habilidades para la regulación emocional, tener un pensamiento crítico, tener varios elementos que me puedan ayudar precisamente a hacerle frente a estas condiciones de malestar que vamos a experimentar todos y todas. Y a nivel espiritual, ¿no? Una pertenencia comunitaria, un sentido de vida. Por lo tanto, podemos decir que la resiliencia no es un rasgo únicamente interno, porque luego nos venden la resiliencia como si fuera la panacea, caray, así como les decía lo de la autoestima hace rato. No, es que tienes que tener una alta autoestima. Ajá, pero ¿qué es eso de autoestima? Bueno, entonces lo mismo pasa con la resiliencia, es que tenemos que ser resilientes. A ver, pero una resiliencia que sea crítica, una resiliencia que no sea pasiva únicamente, sino que sea activa en cuestiones de desarrollo de habilidades. Es un recurso que no solamente es algo que sea interno, sino que realmente también se configura y se ve influenciado por los entornos materiales y sociales. Entonces, para terminar este bloque de exposición, necesitamos entender que para prevenir y tratar eficazmente la conducta suicida, es importante, relevante y necesario dejar atrás estas miradas reduccionistas. Obviamente no vamos a atender a una persona en un entorno aislado, sino que vamos a acompañar a alguien que está inmersa en un mundo sociomaterial altamente complejo. Yo siempre le digo a las personas que acompaño en condiciones de riesgo en el ámbito clínico, no podemos solos ni solas, jamás. Por eso, por protocolo, siempre que identifiquemos la condición de riesgo, se tiene que convocar al entorno social inmediato para al menos darles una sesión de psicoeducación que les ayude a entender los componentes complejos de la condición de riesgo y que les dote al menos de las habilidades básicas para acompañar esta condición. Necesitamos, dentro de nuestras evaluaciones clínicas, integrar estas visiones estructurales. Es importante despatologizar el sufrimiento provocado por esta precariedad social, no únicamente económica, sino de muchos contextos, y necesitamos fomentar intervenciones a nivel comunitario, no solo a nivel de consultorio. Estar en el consultorio es súper cómodo. Tengo ahí mi aire acondicionado, mi sofá cómodo, mi cafecito, mi juguito, pero muchas veces donde hay que transformar estos elementos es en el ámbito comunitario. Ahora sí, dudas, preguntas, inquietudes, quejas, sugerencias, chismes, zapatazos, globazos, todo es bienvenido. Hola, buen día, psicólogo. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Adelante. Ok, poniendo un poquito en contexto, aproximadamente, bueno, como en la primaria, pues pasó un caso, ¿no? Un compañerito, pues, se suicidó, ¿no? Siendo un niño. La verdad, yo al no ser muy cercano a esta persona, pues, la verdad, nunca noté un factor, o tal vez porque era muy niño, no noté cómo pues su comportamiento y todo eso, sino que, bueno, ahora mi pregunta es cómo yo pudiera acercarme a una persona como, pues ya sea como sea, pues hasta como para ayudarla o
o para orientarla como tal, ¿no? Bien, tu pregunta tiene varias aristas. La primera es, ya no decimos se suicidó. Es un término desactualizado, es un término que estigmatiza a la persona. Lo que hoy utilizamos es muerte por suicidio. La persona murió o falleció por suicidio. Así que, por favor, Wendy, si escuchas otra vez que vuelvan a decir eso, les das un zape de mi parte, por favor. Pero sí, es importante también actualizarnos en las terminologías que hoy estamos utilizando, precisamente como han cambiado en otros contextos. Ya sabemos que no se les dice personas minusválidas, sino son personas con discapacidad. Entonces, lo mismo aplica a este tipo de contextos. Son personas en condición o con condición de riesgo suicida. Es una persona con intento o con intentos y es una persona que ha muerto por suicidio. Las personas que quedan después se les llama sobrevivientes. Entonces, si tú estuviste expuesto a una muerte por suicidio de alguien, entonces eres una persona sobreviviente. Ahora, el segundo punto de lo que planteas. Podría ser, estadísticamente hablando, 9 de cada 10 personas van a dar señales, pero habrá un caso que no lo dé. Así de complejo es esto. Entonces, también es importante, y es parte de lo que trabajamos también con las personas que son sobrevivientes a una muerte por suicidio, porque justamente tienden a que cuando se da la muerte, lamentablemente, pues investigan sobre el tema, y uno de los principales temas que se divulga con muchísima facilidad son los factores de riesgo y las señales de alerta. Entonces, cuando aprenden las señales de alerta y entonces empiezan a verlas, dicen, chispas, sí, la persona las dio y no hice algo, no actué. Y algo que trabajamos es recordarles que hacemos lo que hacemos precisamente con los recursos que en ese momento el contexto nos llevó a tener. No nos podemos inventar cosas si el contexto no nos dota de ellas. Y una de ellas precisamente es el desconocimiento de estas señales de alerta y de la comprensión de lo que es el sufrimiento de alguien que presenta esta condición. Ese sería lo segundo. Ahora, la tercera pregunta que planteas también tiene su complejidad, porque al menos, como escucharon la maestra Wendy y su servidor también, hemos sido capacitados en el modelo ESPERA. Este modelo ESPERA lo que desarrolla son 6 habilidades para que cualquier persona, no únicamente profesionales de la salud mental, sino de verdad cualquier persona, pueda tener las habilidades básicas para detectar, preguntar o contener y canalizar a alguien que presente esta condición. Digamos que el modelo ESPERA está basado en el modelo básico, que es el QPR, Question, Persuade and Refer. Lo que hizo el doctor Rodolfo Moreno, que es un suicidólogo mexicano, de Nayarit específicamente, es que estas 3, Question, Persuade and Refer, él lo desarrolló en 6 habilidades: escuchar, sentir, preguntar, esperanzar, referir y acompañar. Entonces, cualquier persona realmente podemos aprender cuáles son estas señales de alerta. Por mencionarles algunas, personas que tienen cambios en los hábitos alimenticios, ya sea porque coman más o coman menos, personas que tienen cambios en sus hábitos de sueño, ya sea porque duermen más o duermen menos, personas que tienen un cambio en la interacción social, ya sea porque se aíslen de manera significativa, o incluso personas que en este cambio de la interacción social se vuelven mágicamente, nada es mágico, pero lo ponemos entre comillas, a alguien que se vuelve el alma de la fiesta. Ahí pueden haber condiciones de malestar. También personas que suelen iniciar o aumentar el consumo de sustancias, personas que tienen narrativas desesperanzadoras, como todo es una porquería, nada sirve, ¿no? Personas que dicen abiertamente, me quiero morir, quiero desaparecer, pero no me hagas caso, estoy jugando. Yo siempre les digo, miren, cualquier narrativa está proyectando algo que conocemos como percepción selectiva. Recordemos que la percepción selectiva es poder estar atentos a un tema en específico. Es como cuando nos queremos comprar un coche deportivo rojo, porque nadie en la universidad trae un coche deportivo rojo. Pero apenas te pones la idea en la mente, te das cuenta de que sí hay otros coches deportivos rojos. Entonces, alguien que está expresando, me quiero morir, aunque luego la afirmación sea, lo estoy diciendo como juego, ya hay una percepción selectiva sobre el tema y es un indicador de que algo podría estar pasando. Personas que empiezan a despedirse, que regalan cosas significativas, también son señales que pueden ser indicadores de condiciones de malestar. Y así otros tantos que podemos aprender para poder identificar a alguien. Eso sí, eso no nos garantiza que siempre lo logremos identificar y tampoco garantiza que la persona acuda a una atención y acompañamiento psicológico. Muchas gracias.
Un gusto. Hola, buenas tardes, psicólogo. Oh, buenos días, ya no sé, pero mi pregunta es esta. Yo he tenido varios encuentros con personas que se han querido suicidar, pero han sido encuentros en línea, por decir, o sea, han sido amigos eh, online. Entonces yo nunca supe cómo reaccionar ante esas situaciones porque uno pues obviamente no puede hacer mucho estando lejos, o sea, que uno esté en otro lugar así, digamos, no sé, se encuentra en Chiapas y yo me encuentro aquí en Campeche, entonces, ¿cómo se podría ayudar a esa persona que está pasando por esa situación difícil, pero no estando allá? O sea, Perfecto. estando... Bien, hacemos nuevamente una acotación. No son personas que se quieran suicidar, son personas que presentan la condición de malestar o que presentan la condición de riesgo suicida. Vamos a ir cambiando las narrativas. Ahora, ¿qué puedes hacer? Lo mencionaba durante la exposición. Esto no se trabaja solo ni sola. Quizás un elemento relevante que se tendría que hacer es contactar a alguien de su entorno social inmediato y comunicar que se ha expresado esta condición. E invitarles, obviamente, a que se haga una intervención, un acompañamiento por alguien capacitado o capacitada en este tema para que puedan realmente determinar el nivel de riesgo. El riesgo ya está. Desde que haya la expresión de me quiero morir, me quiero matar, ¿no? Ya está la condición de riesgo como tal. El detalle es el nivel de riesgo, porque hay personas que pueden tener un nivel de riesgo bajo, intermedio o alto, pero ojo, ni siquiera las de nivel de riesgo bajamos la guardia, porque esta situación no es secuencial, no es nivel bajo, medio y entonces alto y luego muerte por suicidio. No, una persona puede estar incluso fuera del espectro, por eso les decía que hay casos en donde no hay señales. ¿Por qué? Porque quizás la persona estaba fuera del espectro. Pero hay casos donde se mantiene el riesgo bajo, a este riesgo bajo durante mucho tiempo le llamamos riesgo crónico, y de repente puede haber alguna situación que dispare el riesgo agudo, que es una crisis o una desregulación emocional. Entonces, precisamente como el riesgo ya está presente, yo te diría, hay que comunicarle a su entorno social inmediato, algún familiar, algún amigo o amiga que permita entonces crear esta red que acompañe a esta persona que ya está manifestando la condición de riesgo. Pero ¿y si no se tiene comunicación con el padre o la madre o con alguien? Porque yo, por ejemplo, sí tenía comunicación con otros de sus amigos que vivían con esa persona, pero pues igual como que esos amigos que tenían, no, o sea, igual tenían problemas, ¿no? Y entonces no podían como que ayudar porque igual como ellos tenían sus propios problemas, no, pues, o sea, como que al final igual podían terminar perjudicando más a la persona porque ellos tampoco sabían cómo sobrellevar esa situación. Y en un caso también la madre de una de estas personas, pues como que no le daba mucha importancia, o sea, ya sabía la condición en la que estaba, pues, la persona, o sea, no sé cómo decirlo porque no quiero decir el género, pero pues ya lo sabía, entonces, pero no le da importancia, o sea, era como de que estás exagerando lo que te está pasando, entonces, pues, con la única persona que hablaba, yo la verdad no era tan amiga, pero pues tenía cierta confianza conmigo de expresar lo que sentía y pues me contaba esto de que pues no tengo a nadie más, o sea, tú eres la única persona que me escucha, pero aún así pues no era suficiente yo y también se negaba a ir con un psicólogo, psiquiatra, con alguien que le ayudara. Entonces, pues aquí qué se hace, ya que, ¿cuál sería el proceso? Nunca una persona va a ser suficiente. Nunca, jamás. Mira, una opción que puedes hacer es ayudarle a hacer su plan de seguridad. Un plan de seguridad, de hecho, tiene dentro de una de las índices, es justamente pensar en personas con las que se puede distraer, y hay otro que dice personas en las que puedo confiar. Y siempre es importante recalcarle a la persona que una sola persona es imposible que pueda sostener el acompañamiento. Entonces, por eso, al momento de estar redactando este plan de seguridad, lo que se busca es que también
la persona piense, haga un esfuerzo en pensar en qué otras alternativas o qué otros entornos también. A ver, a lo mejor no tengo amiguitos y amiguitas, pero me gusta jugar Pokémon Go, entonces voy al parquecito y entonces veo que otras personas juegan Pokémon Go y a lo mejor me acerco a ellas, les platico qué onda, cómo están, y entonces voy creando estas redes de apoyo, no para que me acompañen en la condición de malestar, no para que lo resuelvan la condición de malestar, pero sí al menos estar acompañado e ir ampliando esta red. Esa puede ser una alternativa, ayudarlo a crear su plan de seguridad. Sí, bueno, en este caso, de hecho, yo se lo propuse, algo parecido, pero se rehusaba a hablar o sea, como que tenía cierto resentimiento hacia todas las personas en general, porque me comentaba que nadie iba a poder entender su situación y pues por esto no se relacionaba con nadie más, o sea, de plano era como que tenía mucho miedo de hablarle a alguien más por el temor al rechazo. O sea, no quería hacer nuevos vínculos. Es comprensible, ¿no? Una de las cosas que hacemos con las personas que presentan estas características en particular es validar lo que están afirmando, porque probablemente dentro de su historia personal de vida y de aprendizaje, precisamente la relación con las cuestiones sociales han sido aversivas y por lo tanto es comprensible el rechazo. Entonces se valida eso, se comprende que las experiencias del pasado han sido de ese tipo, sin embargo se incentiva a que se dé la oportunidad de que, pues, no todas las personas son iguales y que quizás así como tú en este momento eres alguien que le puede escuchar, es altamente probable que existen otras personas que también le puedan escuchar. Si todas las personas fueran iguales, ni siquiera yo sería alguien que tenga esa capacidad para que tú la percibas como alguien que te escucha. Pensamiento crítico, ayudamos a flexibilizar esa rigidez que tiene. Pero ¿y si, por ejemplo, o sea, no quiere cambiar esa forma de pensar? ¿Qué se puede hacer? Responsabilidad de cada quien también. Eso es algo que también tenemos muy en cuenta. Ni yo como psicólogo, tenemos que tener en cuenta que quienes somos profesionales de salud mental no tenemos el poder mágico de hacer que alguien piense de una manera diferente. Nuestro trabajo es presentarle los recursos, las alternativas y los modelos que van a ayudar a que desarrolle una habilidad. Pero si la persona por sus circunstancias y contextos particulares no los tiene, reconocemos también las limitaciones de nuestro actuar. Pero entonces, ¿y si pasa el evento? Tendrás que trabajar en este caso en reconocer que jamás fue la responsabilidad completa de esa condición de riesgo. Por eso te digo, es importante comunicarlo lo más pronto que se pueda, conseguir algún número y comunicarlo. Porque así como están las condiciones, si llega a suceder la muerte por suicidio, lamentablemente es altamente probable que tú te sientas profundamente culpable. Entonces necesitas ya decirlo a cualquier persona que esté a su alrededor para que también esta persona, si lo toma con desdén, minimizándolo, pues también será responsabilidad de la persona. Pero tú ya cumpliste con comunicarlo. Okay. Muchas gracias, psicólogo. Un gusto. Creo que iba a sí. Gracias. Hola, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Bueno, me gustaron dos frases que puntualmente dijo al principio de la conferencia, que eran que las condiciones negativas en la existencia de cada persona eran necesarias para que exista el capitalismo y también que no hay salud mental sin salud social, ¿no? Entonces, entendiendo estas condiciones orgánicas de malestar, se me vino a la mente el ejemplo que creo que se ha hecho muy viral, en el que las personas en Ciudad de México, para llegar a su trabajo, hacen 3 horas y para regresar hacen otras 3. Entonces, pues la mitad de su día y tristemente gran parte de su vida se les va transportándose en el trabajo, ¿no? Entonces, mi pregunta era, estas estrategias, este pensamiento crítico o, bueno, este tipo de, sí, estrategias que se intentan implantar o abordar, ¿cuáles
¿cuál es la búsqueda? Superar o sobrellevar, porque entiendo que a pesar de el acompañamiento que pueda recibir una persona o todo lo que nosotros le podamos dar a entender, sus condiciones a lo mejor y en el corto plazo no cambian tanto. Y esa sería mi pregunta. Perdón, ¿podrás reestructurar la pregunta? ¿Cuál es la búsqueda de estas estrategias o este Ya caché, pensamiento ya, crítico? perfecto. Mira, parte del trabajo de nosotros es tener recursos. Y ojo, no hablo únicamente de recursos clínicos, porque nuevamente esa sería una visión individualista. Es importante que conozcamos recursos de corte legal, de corte comunitario, de corte social, de corte deportivo, de corte artístico, de corte religioso, porque al final de cuentas, dependiendo del contexto de la persona, tú pones el ejemplo de la Ciudad de México, pero no nos vayamos tan lejos. Aquí en Mérida ya hay personas que me han contado que les toma hasta 2 horas llegar. O sea, ya 2 horas. ¿Por qué? Porque viven en la zona sur y trabajan en la zona norte, y aunque parece que Mérida es pequeña, ya no lo es porque lamentablemente el tráfico ha aumentado de forma significativa. Y entonces tomar un servicio público de transporte les está tomando hasta 2 horas. Entonces ya no está tan lejos esta idea. Entonces, ¿qué pasa ahí? Primero, el primer paso siempre va a ser reconocer esta realidad, no invalidarla. Porque les digo, históricamente lo que hacíamos es, no, pues échale ganitas, pues mira, haz tus ejercicios de respiración. Cuando te decían, sí, a ver, pero el ejercicio de respiración no va a cambiar la estructura socioeconómica en la que está inmersa la persona. Entonces, ok, vamos a entender esta realidad y también vamos a reconocer nuestras limitantes. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado situaciones en donde la persona está enfrentando condiciones legales y esa condición legal es un factor que está influyendo significativamente en su condición de malestar. Yo no soy experto en condiciones legales, pero sí le puedo recomendar, mira, conozco este despacho, conozco este centro, este lugar da asesorías, en este lugar te pueden ayudar, te pueden orientar. ¿Por qué? Porque esa condición en particular está contribuyendo. En el ejemplo específico que das, pensemos en esta persona que aquí en Mérida le toma 2 horas o en la Ciudad de México le toma 3 horas llegar a su lugar de trabajo. Ok, hay que comprender cómo la persona se está relacionando con eso. Porque no tampoco podemos dar técnicas sin ton ni son. No somos técnicos en psicología. Se supone que somos profesionales en psicología. Necesitamos entender cuál es el marco interpretativo desde el cual la persona se está relacionando con esa realidad. ¿Cómo tú estás interpretando que te tome 2 o 3 horas llegar a tu centro de trabajo? No, pues es catastrófico, es terrible, es caótico. Ok, ¿en este momento hay posibilidad de cambiar ese contexto? No. No es imposible porque el lugar donde trabajo, pues la realidad es que me dota los recursos, pero pues esto impacta en mi ámbito familiar. Ok, pues entonces en donde hacemos el análisis contextual y entonces vamos encontrando como estos espacios que ayudan. Por ejemplo, ok, si en el camión no sé qué actividades te pueden contribuir, no son para solucionar la realidad que está viviendo, pero sí es para dotarle de recursos para relacionarse con esas condiciones de malestar. Lo mismo, ¿no? Con el ámbito familiar, es que no estoy con mi familia. Ok, pues vamos a hacer un análisis de tus actividades cotidianas, tomando en cuenta la necesidad de descanso y demás, para que a lo mejor encontremos ciertos espacios. Y entonces así podemos apoyar a la persona en una realidad compleja como la que planteaste. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Un gusto. Hola, buen día. Buenos días. Mi pregunta es con respecto al concepto de salud social que me pareció pues muy importante e interesante, que también lo acaba de mencionar el compañero que acaba de pasar. Y mi pregunta es, ¿cómo nosotros como psicólogos o futuros psicólogos podemos promover o impulsar este concepto en un mundo pues post pandemia y digitalizado, de los ejemplos de que, por ejemplo, las personas ya prefieren quedarse en casa a ver, no sé, streaming o ver TikTok en lugar de, no sé, de ir a un cine que ya es totalmente diferente e interacción con muchas personas? Entonces, pues, ¿cómo nosotros podemos impulsar todos esos conceptos? Seamos ejemplo. Seamos ejemplo. Por ejemplo, algo muy sencillo. Dejemos de usar tan desmesuradamente los aparatos tecnológicos. Cuando estemos platicando con alguien, ¿no? Lamentablemente yo he escuchado historias de terror, me atrevo a decir de terror, ¿no? De repente de psicólogos o psicólogas clínicos que al momento de estar atendiendo consultas están más al pendiente del celular que la atención psicológica, ¿no?
Entonces, sí creo que es importante que un primer punto, como personas que queremos promover este concepto de salud social, es que seamos ejemplo. Hagamos ejercicio, comamos saludablemente, construyamos vínculos sociales, reduzcamos las conductas de riesgo, como el consumo de sustancias o de alcohol, ¿no? Busquemos crear entornos sociales, comunitarios, impulsemos ese tipo de premisas. Claro, obviamente podemos trabajar ya después con proyectos, protocolos, estructuras, propuestas en la universidad, en el lugar donde trabajo, en mi familia, para hacer cambios a nivel meso o macro. Pero yo les diría, vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar. Hay una frase que decía un monje budista, del cual, por ejemplo, Linehan se basó muchísimo en la psicoterapia que crea de la DBT, en la filosofía budista. Decía este monje, la paz mundial se construye en la paz mental. Es decir, primero trabajemos en nuestra propia paz para luego que esta misma paz se pueda ser proyectada en las personas que me rodean. Y esto puede influir a que estas personas también perciban y sientan una paz y esa misma paz entonces se va creando una red. Entonces sí es importante que si queremos trabajar en este concepto de salud social, tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos y en nosotras mismas para que entonces esto pueda ser algo que impacte en nuestros entornos. Ya después podemos seguir haciendo propuestas como eso. Hoy en la mañana les decía que fui a grabar este programa de radio que va a salir el martes. Les ponía algunos tips, ¿no? Tips básicos como a la hora de la comida, no usen celular, pongamos el modo no molestar cuando lleguemos a la casa para que de plano nada nos interrumpa las interacciones sociales, o de repente el poner ciertas normativas, de ciertas reglas y demás. Son elementos que podemos incentivar, ¿no? Oigan, vamos a salir a comer, ustedes como estudiantes, pero todos pongan el celular en el centro y el que lo agarre paga toda la cuenta, ¿no? Y entonces a eso va a obligar un poco a la interacción social, porque luego están platicando, pero no están platicando, no estamos creando esa conexión. Espero que esta respuesta sencillita amplíe un poco más. Sí, muchísimas gracias. Un gusto. Buenas tardes, ¿sí me escucho? Creo que sí. Sí, sí, sí. Buenas tardes, una pregunta nada más, es respecto a, como usted mencionó que el acompañamiento del duelo a las familias de personas que murieron por suicidio es diferente al acompañamiento de familias de personas, pues, que murieron de alguna otra manera. Quiero saber cómo, o sea, más o menos, ¿cuál es la diferencia entre ambos tipos de acompañamiento? Haces una pregunta que es digno de un taller amplísimo, pero bueno, por darte una respuesta muy sencilla, la presencia de la culpa tiende a ser altamente profunda y significativa, precisamente por lo que mencionaba yo hace rato. Las personas que son sobrevivientes a una muerte por suicidio tienden a luego interactuar con estas señales de alerta y empiezan a conocer los factores de riesgo y entonces empiezan a voltear a ver qué hicieron, qué no hicieron, qué dijeron, qué no dijeron. Si incluso algunas personas habrán dicho lo que culturalmente se nos enseñó a decir, te pasas, exageras, no es para tanto, haces un drama en un vaso con agua. Entonces, ¿qué pasa? ¡Pum! Aparece la culpa en un grado profundo. Son las culpas más profundas que puedes acompañar como en el ámbito clínico. Entonces, esa culpa, la tanatología la trabaja desde otras perspectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso cuando se da una muerte, pues se entiende que no, aquí tenemos que centrarnos de verdad en reconocer que la persona, en un momento histórico, o sea, es una cosa bastante. Y la segunda es que suelen siempre estar preguntándose ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Y algo que se les intenta acompañar y a comprender es que la única persona que podía dar la respuesta ya no existe. Ya no se va a poder obtener ninguna respuesta a eso. Jamás en la existencia. Entonces, esto es muy difícil en una cultura en la que nos enseñó a buscar certezas. En una cultura en la que siempre estamos diciendo, esto es por esto, y esto es por esto, y esto es por esto. Imagínate enfrentarte a una duda constante que nunca jamás va a responder. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta duda puede generar incluso momentos o de profunda tristeza o de enojo, porque hay personas que pueden entonces creer que hace algún par de años nos tocó acompañar un caso de una mamá que lamentablemente pierde a su hija, creo que de 11, 12 años, y entonces culpaba a la escuela de no haber detectado esto. Y obviamente, dada la complejidad de esta condición,
pues esa postura no favorecía precisamente el abordaje de estas temáticas, porque obviamente la escuela sentirse culpable, se cierra este tema y esto obviamente estigmatiza la situación. Ya con el paso del tiempo creo que la persona, precisamente en un acompañamiento en posvención, redujo este señalamiento y entonces ya empieza. Entonces, estas aristas, por mencionarte algunas, otra más, para que no se vaya de lado, es que comúnmente una persona sobreviviente, sobre todo cercano o cercana a alguien que muere por suicidio, suele vivir esto desde el trauma complejo. Por eso esto incluso se aborda desde mecanismos que abordan el estrés postraumático. Prácticamente se vive un estrés postraumático cuando pierdes a alguien cercano por una muerte por suicidio. Entonces, estas aristas es lo que hace que sea totalmente diferente este duelo a cualquier otro duelo. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Bueno. Más que una pregunta, sería como para saber su opinión. Lo que pasa es que usted mencionó en un punto lo que era la diosa Ishtar. Justamente hace unos años, hace como 2 años, supe de un programa o un proyecto que está aquí en Campeche, que es el programa Ishtar, donde se basan como en este mito, esta hipótesis de que la conducta suicida que hay aquí en Campeche proviene de un biomarcador se supone que se rendía culto a una diosa. Entonces se dice desde cuestiones de epigenética de que por esto que se hizo por mucho tiempo, ahora se expresa en los genes. Entonces el proyecto lo que trataba de hacer, a pesar de ser multidisciplinario, es como hipótesis, a ver si existe un biomarcador a partir de este antecedente. Entonces, pues ya esto es más cuestión como de medicina, un poquito más esta parte, pero ya en la parte de psicología y todas estas cuestiones, ¿cuál es su opinión de esto? Hace algunos años precisamente tuve la oportunidad de interactuar con un par de investigadoras de la UNAM, que no sé si sean las mismas, que estaban haciendo justamente esta hipótesis de plantear de que existían componentes epigenéticos en la cultura que influía precisamente a por qué en la península se presentaban altas tasas de muertes por suicidio. La realidad es muy clara, las investigaciones son muy claras. ¿Se han detectado marcadores genéticos relacionados con la condición de riesgo? Sí, pero la misma investigación dice, esto no es ni será jamás un determinante de la condición. Jamás. Por eso les decía yo dentro de la charla que incluso este mito de asociar depresión y suicidio ya estamos tratando de minimizarlo, porque no habrá un solo determinante. Pueden haber condiciones. Sabemos hoy que la depresión, la ansiedad, incluso el trastorno por consumo de sustancias, sí tiene elementos de heredabilidad, pero será un factor de riesgo. E incluso podríamos ponerlo así. Puede ser que se haya configurado como un factor de riesgo la creencia de que teníamos una diosa del suicidio. Es probable que sí, pero jamás será el determinante para comprender por completo la condición de riesgo. Necesitamos saber, sí, claro, porque habrán momentos en que en el medicamento vamos a requerir el apoyo de pero es algo que tenemos muy en claro. Nunca una sola variable va a explicar por completo la presencia de la condición. Okay. Muchas gracias. Un gusto. Pues muchísimas gracias, psicólogo Edgardo Flores. Creo que acabas de darte cuenta de que los alumnos se quedan muy interesados con las temáticas. Quedaron algunas preguntas ahí todavía pendientes. Ahí se las debo. De todas maneras, a mí me toca también seguir abordando la temática como parte de la materia. Y creo que mencionabas algo interesante, el poder ver estos fenómenos como multifactorial. Hay muchas variables que son complejas y eso, pues, justamente nos permite hacer todavía análisis más críticos sobre cómo van funcionando. Pues te agradezco tu tiempo, tu disposición para acompañarnos en esta sesión que creo que fue maravillosa, nos permitió comprender muchos elementos y bueno, pues todavía te debo tu constancia, pero te prometo que te la envío. ¿Sale? Estamos pendientes y también, bueno, haciendo la promoción de Edgardo tiene un curso, sí, ¿verdad? ¿Cuándo es? 9 de abril voy a hablar, ¿no?, de las 7 emociones guía. Está basado en la experiencia personal de acompañar a personas que presentan la condición de riesgo.
Entonces, esta es una. También estamos trabajando en la Sociedad Yucateca de Psicología, análisis y supervisión de casos. Y pues bueno, siempre se me andan ocurriendo cosas para poder compartir con las personas.